Muy bien, buenas noches. Ahora vamos a seguir leyendo este apartado de Alcanzando los Mundos Superiores, que cada vez se pone más interesante y quizás en un futuro, cuando acabemos este libro, vayamos a penetrar todavía más en algunos aspectos que se están tocando aquí de manera inclusive superficial. Pero quiero que sepan que hay todavía muchísimo material y muchísima profundidad respecto de muchas de las cosas que aquí se menciona el rap. Por supuesto, las menciona porque el libro no es un libro que tenga la característica de ser un libro técnico y profundo de la Kabbalah. Son situaciones nada más de, digamos, de Kabbalah para que se conozca lo básico y ya pronto estaremos penetrando más y más en este asunto y por supuesto eh, llegará más luz o más iluminación o más revelaciones conforme vayamos pasando el, el proceso de profundidad. Ya ahora mismo los que son principiantes y han seguido esto, muy seguramente tienen absoluta iluminación y es muy placentero estar viendo cómo se revelan cosas que antes pues ni te imaginabas. Bueno, pues así es todo el camino, todo el camino. Siempre hay revelaciones muy, pero que muy importantes e interesantes y profundas en el camino de la Kabbalah. Por lo pronto hoy vamos a hablar todavía del sendero que tiene ciertas características y ahora vamos a hablar de lo que significan las cáscaras. Bueno, el Rab dice al respecto, hay varios tipos de fuerzas impuras, perturbadoras, que son conocidas como clipot, nunca se nos olvidará eso, lo cual significa caparazones o cáscaras, y su nombre refleja su propósito. Primero, estas fuerzas cáscaras, estas clipot, protegen a las fuerzas espirituales puras. Es como dice aquí el ejemplo, toda naranja, toda papaya, toda fruta tiene una cáscara, el fruto dentro de la cáscara. Se protegen las fuerzas espirituales puras de los elementos penetrantes que pudieran dañar el reino espiritual. Por ejemplo, los no iluminados, quienes incluso podrían dañarse a sí mismos y a otros después de haber logrado lo espiritual. Y dos, crean obstáculos para los que verdaderamente desean poseer el fruto. Y ya hemos hablado que los obstáculos que tenemos que pasar son obstáculos que vienen de arriba también y que tienen un propósito. Bueno, estas cáscaras son también ese tipo de obstáculos para seguir el camino espiritual. Y dice el Raf, por consiguiente, al luchar contra ellas, uno obtiene el conocimiento necesario y la fuerza para penetrar a través de la envoltura externa y de tal manera llegar a ser digno de compartir del fruto. Bajo ninguna circunstancia, acota el Rab, bajo ninguna circunstancia uno debe sentir que cualquier pensamiento contra el Creador o contra el sendero o contra la fe emana de una fuente que no sea el Creador. Si se nos presenta algo parecido a esto y de inmediato recordamos
que todo esto viene incluso por el Creador, entonces nuestra forma de tomar o de sentir o de saltar los obstáculos cambia totalmente. Únicamente el Creador, Leo, que es la fuerza singular que abarca al ser humano, actúa en toda la creación, únicamente el Creador. Mientras que al ser humano se le confiere el papel de observador activo. En otras palabras, a los seres humanos les queda experimentar toda la gama de fuerzas que actúan sobre ellos y luchar contra la creencia que estas fuerzas vinieron de una fuente que no sea el Creador. Todos tenemos problemas y a todos se nos presentan obstáculos, incluso se nos presentan pensamientos de apatía, pensamientos de estar no de acuerdo con el sendero o pensamientos, miles de pensamientos que nos alejan de esto. Y vuelvo a repetir, cuando entendemos que todo viene del Creador, así sea el obstáculo más fuerte que te puedas presentar, cuando viene el pensamiento y discernimos que todo es parte del Creador, las cosas van a empezar a cambiar. Tu ser va a empezar a cambiar. En realidad, a menos que el Creador confiera tales pensamientos obstructores que bloquean el estudio de la Kabbalah y el automejoramiento, uno no puede avanzar. Punto. Hagamos un alto en la mente y pensemos en los obstáculos a los que nos enfrentamos y lleguemos a la conclusión de que todo es enviado por el Creador. Bueno, sigo leyendo. Las clipot principales, o las cáscaras o los caparazones principales, son lo que se le llama en Kabbalah Klipat Misraim, que entre comillas es Egipto. La cual, esto es muy importante y todos la hemos pasado, absolutamente todos la pasamos. La diferencia es que algunos saltan y otros no lo saltan. Bueno, la Klipat Misraim, que es Egipto, la cual lo aleja, sí te aleja del sendero espiritual. Esta clipa es durísima de saltar. Y casi el 90% de los que inician en Kabbalah se alejan, porque esta clipa es sumamente gruesa. O de repente se van, se están lejos, se alejan de la Kabbalah y después regresan. Se van y otra vez regresa la Klipat Misraim y se vuelven a alejar. Y es exactamente lo mismo como si definitivamente te alejaras. Porque vas, estás estudiando, te alejas, regresas y tienes que volver a iniciar nuevamente. Y así estás yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y siempre tendrás que comenzar. Bueno, las clipot principales entonces son
Primero, la Klipat Mizraim, que es Egipto. ¿Qué característica tiene la Klipat Mizraim? Aleja, es la que aleja a uno del deseo de continuar en el sendero espiritual, por la razón que tú quieras, porque no sientes ningún cambio, porque sientes que te están engañando, porque te cayó mal el amigo de acá, porque el maestro no te pela, por 1001 cosas te hace que te alejes ahí, porque la Kabbalah no sirve, porque la Kabbalah esto, porque Benei Baruch aquello, pero el caso es de que te aleja. Bueno, esta Klipat se llama Mitzrayim. No lo olvides. Luego viene la Klipat Noga, cuya característica es que le da a uno una falsa sensación de que todo está muy bien tal como está y que no hay ninguna necesidad de seguir adelante. Madre mía, esto es verdaderamente una clipa terrible. Repito, la clipa noga es que le da a uno la falsa sensación de que todo está muy bien tal como está y que no hay ninguna necesidad de seguir adelante. En este caso, dice el Rab, uno se siente como si estuviera en un sueño. Aunque el corazón no esté de acuerdo con esta condición, es Ani Yeshena Belibi yo duermo, que quiere decir yo duermo, pero mi corazón está despierto. No se nos olviden estas dos clipa o clipot. Los auténticos textos cabalísticos, especialmente los del rabino Yehuda Ashlag, están escritos de tal manera que quien se sumerge en ellos ya no puede obtener placer del falso resplandor de la clipa noga. Es cierto. Pero llegar a sumergirse en los libros de Yehuda, del rabino Yehuda Ashlag, es un proceso muy, pero muy, muy fuerte porque el proceso inmediatamente te lleva a no entender lo que estás leyendo, a no captar la profundidad de lo que el rabino nos quiere decir. Y muchas de las ocasiones esa situación te decepciona y te hace que te deprimas ante el sendero espiritual. Y entonces, generalmente hacemos lo contrario de lo que es correcto hacer. ¿Qué es lo falso que hacemos? Nos retiramos. Y ya caíste. Cuando no entiendes y cuando no captas y cuando entras en un estado de tristeza o de depresión o de apatía, es cuando más nos tenemos que sumergir en la sabiduría de la Kabbalah. Pero, como dice aquí el maestro, en los libros auténticos, en los textos cabalísticos auténticos. Otra situación que es muy complicada y que te aleja, por supuesto. Es un riesgo que corre todo el mundo cuando no lee textos originales de Kabbalah
Y ahí ya solo es cuestión de tiempo para que te pierdas. ¿Por qué libros sagrados? ¿Por qué libros de texto cabalísticos? Créanme, es importante que no echen a saco roto esto. Sigan adelante con libros cabalísticos originales. Bueno, entonces, los libros, los auténticos textos cabalísticos, especialmente los del rabino Yehuda Shlag, están escritos de tal manera que quien se sumerge en ellos ya no puede obtener el falso resplandor de la clipa noga. Una vez que la comprensión de la meta de la creación se hace clara. Cuando saltas, persistes y saltas y entiendes y comprendes al menos, ya no se diga alcanzas, sino que entiendes y comprendes al rabino Yehuda Shlag, entonces la clipa noga se empieza a nulificar y empiezas a obtener verdadera información que te va a llevar al sendero espiritual y te va a dar iluminaciones muy profundas que te van a permitir seguir adelante. Bueno, aquellos pocos, dice el maestro, que son elegidos por el Creador para ser llevados más cerca de Él, se les envía el sufrimiento de amor. Otra característica, el sufrimiento de amor. Yisurei Abba. ¿Qué es este sufrimiento de amor? Lo va a explicar el Rab. Dice, este es un sufrimiento que tiene como intención o como propósito inducir a esta gente a superar las dificultades de su condición y acercarse más al Creador. Es algo así como lo que les decía hace un momento. Se te presentan obstáculos, se te presentan dolores, se te presentan sufrimientos, se te presentan pensamientos extraños, pero si llegas a la conclusión y disiernes de corazón que esto es enviado por el Creador, ese dolor, ese sufrimiento empieza a ser un sufrimiento muy especial. Se le quita ese sabor de dolor, se le quita ese sabor de hacerte daño, porque sabes que todo viene del Creador y sabes que todo es para bien. Entonces, a esta situación o a otras con el mismo tenor se le llama sufrimiento del amor, Yisurei Abba. Y esto es muy importante que empecemos a experimentar en nosotros mismos. Esto es un esfuerzo ya interno. Todas las clipat son esfuerzos internos del hombre. Esfuerzos internos, pero que no son definitivos. Simplemente te están llevando a crearte fortalezas de acuerdo a las características de la realidad que vivimos y de acuerdo al sendero de la Kabbalah que estamos dispuestos a seguir. No hay que darle la espalda a este esfuerzo interno y hay que entender bien que nos van a llegar. Nadie, ni siquiera los maestros más fuertes quedaron exentos de esto. A todo el mundo nos llega esto. Sigo leyendo. Este esfuerzo interno del individuo, dice el Rab, el cual uno siente como propio, se llama
la presión desde adentro. Dahav Nimi. Cuando actuamos, esto se considera revelado, ya que está disponible a la vista de todos y no puede ser sujeto a varias interpretaciones. Por otra parte, dice el Rab, nuestros pensamientos e intenciones son considerados encubiertos. Pueden diferir en gran medida de la manera en que otros los perciben. Es decir, tu amigo de Kabbalah, ese que está en la decena, ese que está ahí a tu lado, puede percibir o percibe las cosas de distinta forma. Es sumamente importante que no trates de convencer al otro de lo que tú estás sintiendo, o que lo presiones, o que se peleen por los comentarios, puesto que cada quien tiene su trabajo interno y cada quien tiene su característica y su proceso es distinto en el sendero de la Kabbalah. Así que lo mejor es cerrar la boca y actuar armónicamente con el amigo. Punto. ¿Por qué? Porque así es el sendero de la Kabbalah, completo esfuerzo interno. Bueno, por esta razón, la Kabbalah se conoce como la parte oculta de la Biblia, la sabiduría oculta, puesto que nos instruye acerca de las intenciones y cómo dirigirlas hacia el Creador. Por lo tanto, este conocimiento debe estar encubierto de todos. A veces está hasta encubierto del individuo en cuestión. Por lo tanto, es imperativo creer que todo sucede en este mundo de acuerdo a la voluntad del Creador, que todo es gobernado por Él, que todo es enviado por Él y que todo es controlado por Él. Y aquí el Rab revela algo que muy adelante vamos a confirmar y a estar de acuerdo. Ahorita no creo que estemos todos de acuerdo en esto. Están aquellos, dice el Rab, que sostienen que nuestros sufrimientos no son sufrimientos, sino recompensas. Y aquí dice el Rab lo mismo que les digo yo, adelante, solamente con respecto, esto es verdad solamente con respecto a aquella gente justa que puede relacionar todas las circunstancias y todas las consecuencias que sobrevienen con el gobierno del Creador. Y esto lo obtienes allá adelante, muy adelante en el camino, en el sendero. Solo en tales casos, cuando la gente pueda vivir de acuerdo a su fe en la justicia definitiva del gobierno del Creador, a pesar de las grandes pruebas y sufrimientos, pues ese tipo de maldiciones se transformarán en bendiciones. Sin embargo, estas pruebas que no podemos superar yendo más allá de las limitaciones de nuestra razón, nos traen una declinación espiritual, ya que únicamente manteniendo la fe por encima de la razón podemos encontrar apoyo. Es decir, todos los obstáculos que te suceden
a pesar de que estás viendo que suceden por eventos materiales y por personas que estás viendo o por situaciones completamente materiales, actúas con la fe por encima de la razón y dices que todo viene del Creador. Esto es más o menos lo que significa fe por encima de la razón. Y solamente actuando así podemos sacar las cosas y continuar en el camino del sendero espiritual. Por eso, la fe por encima de la razón es una regla importantísima a seguir ya de inicio en el sendero espiritual. No acepta que la desarrolles en el tercer escalón, el cuarto, no, la tienes que desarrollar ya. Bueno, una vez que hayamos caído fuera de la fe y regresado a nuestra dependencia de la razón, debemos esperar aún así ser salvados por el Creador. Bueno, dice el Raf, por otra parte, aquellos que pueden aguantar estas pruebas ascenderán, debido a que el sufrimiento y las clipot y las pruebas aumentan la fortaleza de la fe. En esos casos que las pruebas y el sufrimiento, es en esos casos donde las pruebas y el sufrimiento se empiezan a transformar en bendiciones, porque las estás saltando. Una súplica genuina al Creador debe venir de las profundidades del corazón de uno, lo cual significa que todo el corazón debe estar de acuerdo con lo que desea decirle al Creador. La súplica debe ser dicha no con palabras, sino con sentimientos, ya que solamente lo que ocurre en el corazón de la persona es escuchado por el Creador. El Creador escucha aún más de lo que uno preferiría, porque Él entiende todas las causas y todos los sentimientos que Él por sí mismo envía. Recuerda que Él es el que envía esto. ¿Cómo rayos no vas a ver? Pero si tú de corazón empiezas a suplicar, entonces eso es lo que te lleva a que el Creador te siga guiando en el sendero de la Kabbalah. Dice el Rab, ni una sola creación puede evitar la meta predestinada de comenzar a anhelar las cualidades espirituales. Pero pregunta, ¿qué debería hacerse por una persona que siente una falta de deseo suficiente para separarse de los placeres de este mundo? ¿Cómo puede uno lidiar con la idea de la separación de los parientes o de la familia y del mundo entero, tan lleno de vida y de placeres infinitos y placeres pequeños, con todo aquello que los deseos egoístas pintan tan vívidamente en la mente de esa persona? ¿O qué debería hacer si incluso mientras se pide la ayuda del Creador, uno no desea realmente que el Creador oiga esta súplica y conceda lo que se le pide? ¿Qué vamos a hacer a ese tipo? ¿Qué hacemos ante este tipo de cosas? Y dice el Rab, para ayudar y apoyar a aquellos que están en tal posición, se requiere una preparación especial
y el reconocimiento de cuál vital es adquirir las cualidades altruistas. Tal comprensión se desarrolla gradualmente mientras uno se da cuenta cuán remoto está uno de las alegrías espirituales y de la paz interna que atraen a esa persona desde lejos. Esto puede ser comparado a un anfitrión que tiene que apaciguar el apetito de sus huéspedes con aperitivos para que ellos gocen de la comida que les aguarda, sin que primero sean preparados para la comida. Los huéspedes jamás experimentarán de eso un deleite verdadero, no importa qué tan delicioso o abundante sea. Este enfoque también es efectivo para despertar el apetito por tales deleites artificiales y desconocidos. Por ejemplo, el recibir del placer del altruismo, el recibir el placer de dar, el recibir el placer de cumplir los deseos anhelados del otro y tú no recibes nada, porque eso ya es un placer en ti y eso se hace muy adelante y es lo que vamos a aprender a hacer. Eso es lo que el sendero espiritual y la Kabbalah en algún momento se nos va a revelar. Y la revelación de ese placer es enorme. Bueno, sigo leyendo. Nuestra necesidad de aproximarnos al Creador nace gradualmente en nosotros bajo la influencia de nuestros esfuerzos. Punto. Esfuerzos inspirados durante épocas de alejamiento extremo, de la redención espiritual. Épocas donde tuvimos muchas privaciones o tenemos muchas privaciones, oscuridades de nuestra vida bastante severas, cuando necesitamos al Creador para la salvación personal. De modo que el Creador nos libere de las situaciones de desesperación en las cuales Él, el Creador, nos ha puesto. Si realmente estamos necesitados de la ayuda del Creador, entonces esto puede ser considerado como una señal de que estamos listos para recibir ayuda. Ya que hemos desarrollado un apetito, un anhelo para aceptar los placeres preparados para nosotros por el Creador. Así pues, hay un asunto muy característico en la Kabbalah, dice el Rab. El grado en el que hemos experimentado el sufrimiento será paralelo al grado en que seremos capaces de recibir placer. Sin embargo, si tenemos que pasar por el sufrimiento y recibir la alegría desde lo alto al mismo nivel en que hemos sufrido, entonces este es el sendero del sufrimiento, no el sendero de la Kabbalah. Y es que hay que entender bien este asunto. Porque si estás esperando en pleno periodo de sufrimiento y de dolor y disiernes que esto es bueno porque esto en la misma profundidad en la que estás sintiendo el dolor vas a sentir placer después. Esto es otro sendero. Este es el sendero del sufrimiento. No estás avanzando en el sendero de la Kabbalah.
hay mucho esfuerzo interno y mucho discernimiento al respecto. Tenemos que estar alertas y tenemos que estar cuidadosos de este esfuerzo interno. Además, dice el Rab, surge una pregunta. ¿Hay realmente necesidad de pedir al Creador por cualquier cosa? Quizás uno deba experimentar el sufrimiento al punto en el que el cuerpo desee la redención absoluta y clame al Creador con tal fuerza que Él lo salvará. Ante esta pregunta, el Rab dice claramente, la respuesta es simple, una plegaria. Aun si no brota de las profundidades del corazón de uno, igual prepara al individuo para la salvación. Es decir, prepara al individuo para lo que viene siguiendo el esfuerzo interno. Porque no va a llegar solo y ya te paras y esperas y te momificas y esperas a que venga la salvación. No, estás haciendo una plegaria de ayuda al Creador, pero tienes que seguir con tu trabajo, un esfuerzo interno para continuar con esa situación, porque esa es la verdadera plegaria. Continuar con este trabajo interno. Esa es la verdadera plegaria. Bueno, con esto vamos a dejarlo aquí y nos vemos para la próxima lectura. Buenas noches y hasta entonces. Gracias.